un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos vamos a tomar unos momentos dentro del tráfago informativo de lo que queda del día para hablar con Andrés Kalavsky en esta serie de conversaciones que forman parte de su podcast favorito, Salud por la Historia, y donde estamos hablando de grandes fracasos. Andrés Kalavsky, ¿de cuánto fracaso está hecho un éxito? Bienvenido. ¿Y de cuánto fracaso está hecho un fracaso también? También, claro. Un fracaso a veces es el punto culmine de una serie de fracasos previos. Es verdad. Es verdad, pero también los éxitos son el resultado de eventualmente fracasos previos, Andrés. Sí, claro, pero es que tenemos este sesgo del cual yo soy culpable también, este sesgo narrativo en el cual estamos esperando el cambio, ¿sí? Porque eso nos entretiene, porque los cambios nos entretienen. Entonces uno dice, ya, estoy viendo una película, el personaje ha fracasado un montón de veces, eventualmente va a triunfar. Pero eso pasa en las películas. Sí, pero la idea del cambio, reconozcamos, nadie ganaría nada diciendo como, y ahora propongo que sigamos todo igual. Que como vamos, más o menos estamos. Continuemos. Yo he tenido grandes éxitos haciendo eso. ¿Ah, sí? Quiero decírtelo como líder de equipo. ¿Saben qué? Mira. No vamos a innovar. Otro día innovamos, hoy día vamos a hacer todo igual. Bueno, eso debe dar tranquilidad a los equipos que trabajan, ¿Sí? que trabajan contigo. Ya, pero en esta serie de fracasos, ya que yo me encuentro aquí transmitiendo desde Nueva York, no te cuento la cantidad de micro fracasos que eso representa, pero que he logrado superar, no sé, adaptadores que no funcionan, cables que no dan, en fin. Tú quieres hablar de un fracaso que quedó en la historia y que tuvo lugar aquí en la ciudad de Nueva York. Sí, porque, sobre todo porque a veces es difícil imaginarse el pasado en su diferencia, justamente como estábamos hablando de los cambios. Porque ahora Nueva York es esta ciudad llena de multimillonarios en la que es carísimo vivir. Y entonces cuesta recordar que en los 70 era una ciudad pobre. No solo con personas pobres, sino la ciudad era pobre. Tan pobre que en 1975 la ciudad entró en eso que los economistas llaman default. Me encanta, eso es cuando uno no puede pagar. Exactamente, pero no solo cuando uno no puede pagar, sino que era peor, ya no le prestaban plata a la ciudad de Nueva York. Porque, como sabemos ahora, por ejemplo, Estados Unidos en total está endeudadísimo, está tan endeudado que por fin las agencias le bajaron el ranking. Y, por ejemplo, el gobierno chino, que era dueño de un montón de la deuda de Estados Unidos, la está vendiendo, ¿ya? Porque uno empieza a decir, ¿sabéis que esta persona capaz que no pueda pagar? Eso le pasó a la ciudad de Nueva York en 75. La gente ya no le prestaba plata a la ciudad. Entonces la ciudad ya no tenía plata para seguir funcionando. No solo no tenía plata, sino que no podía pedir más. Exactamente, y de ahí viene, porque tú dices, no es que hubiera mucha gente en pobreza en la ciudad de Nueva York, que también, muchísima, pero la ciudad no tenía, por ejemplo, como, no sé, recoger la basura. Esas imágenes de ese Nueva York tipo la ciudad de Batman, tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Claro. Están todas las calles sucias, nada funciona. Es como la ciudad del pingüino. Exactamente, tienes toda la razón. Ese imaginario de ciudad gótica, esta ciudad que fue gloriosa y está colapsada, es el imaginario de Nueva York de los 70. En parte porque Nueva York fue una de las ciudades que fue central en la agitación política de los 60 y a partir de esa agitación política que tenía violencia, hubo también mucha depredación por parte de los empresarios, en fin, un montón de cosas conectadas. Pero en los 70 ya había una crisis económica en Estados Unidos en total. ¿Te acuerdas de la crisis del petróleo? No sé si te acuerdas, pero sabes de la crisis del acordarme, petróleo. no, pero sí, he leído. Y eventualmente, entonces la ciudad de Nueva York, en febrero del 75, dice, ¿saben qué?
eh, se congela toda nueva contratación, se dejan de pagar las horas extras, empiezan de a poquito, ¿sí? Como la mala noticia la van diciendo de a poco. Vamos a empezar a recortar cosas, pero ya en octubre dicen no podemos pagar nada, porque nadie nos presta plata, no, como decían en la Negra Esther a propósito de la zapatería, ¿sí? Esto no puede continuar así, decían en la Negra Esther. Entonces crean unas juntas administrativas con mucho tecnócrata, mucho banquero. De hecho, hay una de las juntas que arman son 9 personas, 8 son banqueros, para pensar en cómo salir del problema, y finalmente lo que hacen es chantajear al sindicato de profesores de la ciudad. El alcalde, cuyo apellido no sé pronunciar, el alcalde de la época dice, como prepara una declaración pública que va a decir, si el sindicato de profesores no mete la plata de la jubilación, porque viste que los gringos son así, los sindicatos manejan los fondos de pensión. Si no meten si no nos prestan plata de la jubilación de los profesores, vamos a dejar de funcionar. La ciudad se va a paralizar entera. Y antes de que hagan, esto en octubre, antes de que hagan la declaración, finalmente el sindicato de profesores cede y pone la plata, y con eso logran salvar el año. Pero así. Claro, de hecho, no les prestaba plata como el presidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford. Entonces, los titulares de los diarios decían, Ford a la ciudad de Nueva York, muérase. O sea, como que y no tenían cómo pagarlo, no sé, pues como tú dices el profesorado, pero tampoco, no sé, a los policías no le podían pagar, a los bomberos. No le podían pagar a la policía, ni a los conductores del metro, claro. Y eventualmente, para salir de la crisis, un fracaso tremendo. Fondos de la policía. Sí, pues. No, un fracaso enorme que condujo a otro fracaso, porque la salida que encontraron fue recortar servicios sociales. Y que la universidad, que era gratuita, empezara a cobrarse. Y eventualmente, como se recuperó la bolsa de comercio en Estados Unidos, como se acabó la crisis del petróleo, como eventualmente retornaron los inversores como Disney a Broadway en los 80, la ciudad empezó a reflotar, pero empezó a reflotar mucho más precarizadamente. Pero se tomaron algunas decisiones, bueno, como que eran obvias. Había que negociar con los bancos, que eran los que no prestaban el dinero. Tuvieron estos recortes, estos despidos, estos sueldos, todo eso súper difícil. Pero también subieron los impuestos, nada muy popular, pero bueno, con eso podían lograr tratar de recuperar algunos de los fondos. Y en general, yo creo que en la ciudad se empieza a entender que están viviendo una situación de injusticia, de que es un sálvese quien pueda, ¿no es cierto?, que es abusivo con los trabajadores públicos, pero también se entiende que está en una crisis y que todo el mundo tiene que poner de su parte, digamos, ¿o no? Sí, no, sí, eso lo entendía todo el mundo, sí, fue un problema sistémico. Y efectivamente, como tú dices, tienes toda la razón, se hicieron algunas cosas muy sensatas, como aumentar los impuestos. Pero el sistema total, la aproximación total fue, tenemos que recortar gasto público. Y entonces, cuando volvió la prosperidad, no se aumentó el gasto público en la proporción en la que estaba antes. Lo que se recortó no regresó. Claro. Entonces, cuando Estados Unidos volvió a irle bien, y a la ciudad de Nueva York volvió a irle bien, la gente que antes vivía en Nueva York no pudo volver a Nueva York. Se tuvo que ir y no pudo volver. Porque la ciudad ahora, un montón de cosas que entregaba gratuitamente, ahora se pagaban. Entonces había mucho menos apartamentos, es decir, como en los doblajes. Mucho menos departamentos subvencionados, por ejemplo. Mucho menos hospitales, cerraron hospitales. Mucho menos, temporalmente disminuyeron el gasto en policía, y entonces la policía hizo una campaña bastante del terror. Y eventualmente después llegó este señor terrible de apellido Giuliani, que se llevó el crédito por una baja en el crimen que no produjo. Pero ahora tenemos esta idea de Nueva York como esta ciudad brillante. No sé si te ha tocado estar en este viaje, en esas partes que tienen tanta luz en la noche y tanta gente. Y tanto turismo. Claro, Broadway ahora es un lugar donde se hacen espectáculos maravillosos, pero muy, muy caros. Cosa que en esa época no era así. Entonces, ahora Nueva York se volvió esta ciudad radiante, llena de dinero, pero
que expulsó a un montón de gente durante la crisis. Un fracaso, digamos. Pero un Un fracaso espantoso. Claro, pero no puedes desconocer el hecho de que sí se logra reconstruir. O sea, hay muchas cosas que salen mal, hay muchas cosas que no se recuperan, pero la ciudad se levanta de su ceniza. O sea, claro, la ciudad quienes hayan visto películas saben que nadie habría podido pensar en como vamos a la 42 a carretear, no sé, como hoy día la gente va a sacarse fotos, a hacer videos. O sea, eso vamos era como al Central Park. Vamos al Central Park, era escenario de una profunda inseguridad. Y de hecho ahora, Andrés, mira, justo la discusión en este momento es respecto a algunos hechos puntuales de violencia muy preocupantes que han tenido lugar en la ciudad. Pero cuando los pones o los miras en la perspectiva de la cantidad de gente que aquí vive, entonces te das cuenta de que es una ciudad tremendamente segura. Las ciudades cambian, Andrés. Claro. Tienen fracaso y tienen acierto. Tienen buenos años y tienen malos años. Sí. Tienes toda la razón. Si lo que pasa es que, por ejemplo, la manera en la cual especuladores incendiaron la parte sur del Bronx para expulsar a familias que tradicionalmente vivían ahí, eso no se recuperó. Hay cosas que se pierden de manera definitiva, pero también hay procesos de resistencia, también hay una educación pública que es bastante sólida, también hay varias cosas que hacen de Nueva York que de alguna manera una ciudad como incomparable a cualquier otra en el mundo, ¿no? Claro, algo súper interesante es que la ciudad cuando era pobre era una ciudad progre y ahora que es rica sigue siendo una ciudad progre. Y eso es bien atípico y bien interesante, porque además todo este fue un conflicto entre demócratas. El alcalde era demócrata, el presidente era demócrata, todos eran demócratas. Y a pesar de todo lograron de alguna manera ponerse de acuerdo y pelearse primero y ponerse de acuerdo después y salir. ¿Viste? Las cosas se arreglan conversando, Andrés Kalavsky. En los 70 en Central Park no te decían eso. No, me imagino que no. Nueva York, sus fracasos, sus aciertos también son parte de esta serie de conversaciones destinadas a todo lo que puede salir mal en algún momento, como ocurría en la ciudad de Nueva York en 1975, donde no había de dónde sacar más plata. Kalavsky, ¿te prestan? ¿Cómo es tu no me pidas plata, eso sí. No pienso pedirte plata, porque me vas a decir que no tienes. Y aunque tuvieras, yo pensaría que tú no tienes. Pero en realidad no tienes. Qué bueno. Como decía Mauricio Reones. Qué bueno, me gusta tu almacén y tu forma de pensar. Ok, seguimos conversando. Estas son espacios del podcast Salud por la Historia y también aquí, una vez a la semana en vivo en la radio. Grandes fracasos es nuestra nueva temporada. Y esperamos que sea un éxito. Gracias, Andrés. Chau. Chao.